En este momento voy a hacer una explicación en qué consiste el laboratorio número 6, que es realizar el experimento. Este documento, aunque tiene igual 5 páginas, en realidad ustedes se van a centrar en completar la hoja de los datos que está en la parte final, porque aquí la idea es que ustedes apliquen el cuarto paso del método científico experimental y que de alguna manera pongan a prueba las destrezas en desarrollar que ya desarrollaron en el experimento de prueba. Y por lo tanto ustedes van a seguir paso a paso el procedimiento experimental que ya definieron también en el laboratorio número 5. Entonces ustedes van a hacer mediciones de las variables de entrada, que serían las variables independientes, la variable independiente que ustedes tienen al menos 7 variaciones de ella, y la correspondiente salida o la variable dependiente. Para esto, como se les ha explicado previamente, van a realizar al menos 3 mediciones para tener 3 medidas de esta variable dependiente. Lo otro que ustedes van a notar, aquí dicen una libreta de datos, pero a ustedes se les proporciona un espacio en la hoja de trabajo, que es la que van a entregar, y que van a ordenar los datos correspondientes a la observación, siempre de menor a mayor, según la unidad de medida seleccionada. Entonces, toda esta introducción teórica que ustedes tienen acá es para hacer hincapié en la importancia que hay en la parte del método científico y específicamente en el rol de investigador de anotar los datos y saber medir las variables. Ya hemos tratado esta parte teórica previamente en la unidad número 2. Luego en la unidad número 3 también ya se ha hecho una remembranza de la parte teórica de lo que implica cada una de las etapas del método científico experimental. Así que aquí hace solo un recordatorio de lo importante que es llevar un registro de las observaciones que se hacen. Y nos vamos a centrar entonces en el procedimiento. Ustedes primero van a revisar el material y equipo que es necesario para hacer el experimento, que es el mismo material y equipo que ya utilizaron en el laboratorio 5. Van a acoplar el sistema y adecuarlo al diseño definitivo si es que hicieron algún ajuste con relación al laboratorio pasado. Y van a comenzar a efectuar las mediciones de las variables siguiendo paso a paso y al pie de la letra el procedimiento experimental que ustedes ya elaboraron. Van a anotar en la libreta, dice la libreta, pero se refiere a esta tabla que ustedes van a construir, los valores correspondientes a las mediciones de cada observación. Y van a aparecer o van a anotar algún detalle que aparezca o que les parezca relevante. Y van a ordenar esos datos en la tabla que ustedes van a diseñar. Y lo que corresponde prácticamente al laboratorio es esta tabla. Completar esta tabla, mejor dicho, porque en la parte final ya solo es sus datos y alguna anotación final que se les está haciendo. Entonces ustedes van a colocar aquí el tema, la variable independiente, la variable dependiente. Y acá van a construir la tabla para efectos representativos. Igual yo voy a agregar en términos generales de lo que se representaría, por ejemplo, una columna para medir como los números, la variable independiente, 1, 2, 3 variaciones de la variable dependiente y el promedio de esa variable dependiente. Y hacia abajo sería el encabezado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería similar a como lo hemos hecho antes. Aquí estaría la variable independiente en alguna unidad de medida, la variable dependiente en su primera medición en alguna unidad de medida, la variable dependiente en su segunda medición con la unidad de medida, la variable dependiente en su tercera medición con una unidad de medida y van a medir, o sea, van a calcular el y medio en la correspondiente unidad de medida. Ya acá hemos dicho que ustedes van a trabajar con 7 valores de la variable independiente. Esto va a variar dependiendo de cada temática, pero ustedes deben tener 7 variaciones aquí. Por cada una de estas variaciones van a calcular entonces 3 mediciones, o van a hacer 3 mediciones de la variable dependiente. Así, por ejemplo, si esta X se refiere a algo medido en metros, como una altura, por ejemplo, yo tengo 0.50,
y estoy calculando y que corresponde al tiempo medido en segundos, por ejemplo, entonces yo puedo calcular aquí, bueno, tendría que hacer el cálculo con el instrumento, en este caso sería un cronómetro, y tendría que también calcular la media aritmética. La media aritmética, ¿se recuerdan? Debe corresponder a la misma cantidad de cifras significativas, al menos al orden decimal, que tienen las medidas originales. Y así sucesivamente. Entonces, si esto fuera de algún tipo de magnitudes que vinculara distancia y tiempo, por ejemplo, entonces este sería un ejemplo. No quiere decir que esto va a ser. Ustedes van a colocar aquí los 7 valores que ya hicieron las pruebas y que ya determinaron que es el rango mínimo y máximo del alcance de las variables, tanto para la variable independiente y en el caso de la variable dependiente, bueno, tendrán que obtener esos datos que correspondan, de acuerdo al procedimiento que ustedes han definido. Entonces ustedes van a completar todos estos datos y en este laboratorio no van a realizar ninguna gráfica, porque el procedimiento de las gráficas va a estar definido en el laboratorio 7 y 8, que ya son el análisis de los datos como tal y las conclusiones a las que van a llegar. Y en la parte final, ustedes lo que van a hacer es, bueno, completar los datos que ya típicamente han llenado antes y recuerden una cosa aquí muy importante. Por ejemplo, estos datos experimentales, dependiendo de la dinámica de cada grupo y por la misma naturaleza de la emergencia, puede ser en algunos casos, esto me lo van a comentar por cada uno de los grupos, es probable que incluso solo un estudiante lo haga o 2 estudiantes lo hagan. Entonces, en el caso de tener más de un estudiante que ha podido hacer el experimento, entonces digamos que esta tabla va a aparecer 2 veces. Si 3 estudiantes han podido hacer el experimento, entonces esta tabla va a aparecer 3 veces y finalmente me tienen que agregar una tabla extra en donde coloquen solo el valor promedio de las medias aritméticas de cada uno. Entonces, en este caso, vamos a suponer que si 2 estudiantes han podido hacer el experimento, entonces el resultado final a tomar en cuenta para los datos ya sería estas variaciones de la variable independiente, y a esto de aquí se convertiría en el resultado de un estudiante, es decir, este resultado, y este otro se convertiría en el resultado de este otro estudiante. Entonces, para el ejemplo que estábamos colocando, que teníamos datos similares a estos, digámoslo así. Y tenemos también el mismo experimento realizado por otro estudiante en su casa. Entonces resulta que, por ejemplo, acá tiene otros datos. Aquí le da otros datos. Que eso sería normal, ¿verdad? En un procedimiento experimental. Entonces aquí tendríamos otra media aritmética. Y lo que ustedes reportarían aquí sería también, aquí sería el 0.42 y aquí el 0.40 y finalmente la media definitiva sería 0.41 segundos. Entonces eso es lo único que deben considerar, porque cada estudiante que pueda realizar, recuerden que aquí al menos uno debe poder hacerlo, pero para muchos de los casos o en algunos de los casos lo van a poder realizar más de un estudiante. Entonces esto sería para el estudiante y colocan quién es, ¿verdad? Esto es para el otro estudiante, no es obligación que todos puedan. Y entonces aquí ya tendríamos el y de un estudiante, del estudiante A, y aquí el y, es decir, la variable dependiente del estudiante B. Y eso permitiría entonces obtener la media. Y en adelante, para el laboratorio 7, ustedes van a trabajar con el X y con la media que ha salido de las medias aritméticas de los valores que los estudiantes, o los que pudieron obtener a través de la realización del experimento, considerando que han seguido el mismo procedimiento, las mismas variables independientes, el mismo procedimiento, y solo que por efectos de medición han obtenido otros datos. Entonces, esto van a ser, si en el caso hubiesen 3
estudiantes que pueden repetir el experimento y tienen las condiciones para hacerlo. Entonces no se preocupen, esto ustedes por eso van a tener el documento de Word y ustedes lo que van a hacer es agregarle nuevos valores a otra tabla con otro estudiante y aquí le van a agregar otra columna. Si en el caso 4 o los 5 pudieran hacerlo, aquí tendrían que ponerle la variable del estudiante 1, del estudiante 2, del estudiante 3, 4 y 5, y al final la media aritmética de los 5. Eso en un caso extremo, ¿verdad? Pero al menos debe poder un estudiante hacerlo. Después van a agregar en la parte final pues los datos que ya les he mencionado y adicionalmente dice en este mismo laboratorio, ¿verdad? Al final del laboratorio cada grupo entregará esta guía combinada ya y deben ponerse de acuerdo y deben trabajarla combinada para que entreguen una guía completa en donde esté claro quién hizo qué cosa. Además deben agregar la evidencia. Algunas fotos las pueden agregar en esta guía, pero la evidencia en el grupo de WhatsApp se les pide el procedimiento, pueden ser fotos o videos cortos. Y lo otro que es muy importante es que todos los estudiantes del grupo deben tener una copia digital de los datos. ¿Por qué? Si no tienen estos datos, que sería la tabla definitiva, al menos la tabla definitiva, no sería posible completar el laboratorio con la parte del análisis ya de los datos, que es lo que estamos analizando precisamente en la unidad número 4, en donde necesitamos una tabla de datos de una variable independiente y de variable dependiente para iniciar todo el proceso, que eso ya corresponde con el laboratorio 7, pero sin esta tabla no se puede, así que es su responsabilidad como grupo que todos compartan esta hojita de los datos como tal, porque va a ser importante a la hora de completar los otros dos laboratorios que hacen falta. Entonces esta es la explicación de cómo completar el laboratorio número 6 correspondiente a la realización del experimento.